Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios, hoy es sábado, sábado de estudio bíblico, sábado de grupos familiares, grupos pequeños, sábado de recordar que estamos leyendo un devocional durante todo el año, una armonización de los cuatro evangelios. Y gracias a Dios que nos permite llegar hasta a donde están ustedes, hasta sus hogares, a través de estos videos que pretenden dar un auxilio y un ánimo también para todos ustedes que están leyendo este material, que están leyendo estos materiales. Y hermanos, pues avanzando en nuestro estudio, estamos leyendo en estas semanas lo que es el Sermón del Monte, que ya dijimos abarca prácticamente tres capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Pero dentro del Sermón del Monte está una sección bastante especial para todos nosotros, que es la oración del Padre Nuestro, cuya lección esta noche estudiaremos. La oración del Padre Nuestro es la oración quizá más conocida por todo el mundo cristiano y me atrevo a decir que incluso por el mundo no cristiano. ¿Quién no ha escuchado esta oración? A lo mejor en una película, a lo mejor en un partido, cuando los jugadores en torno a un círculo elevan esta oración antes de entrar a la cancha. ¿Quién no se sabe esta oración? Ya sea que la sepa por alguna tradición, ya sea que la sepa porque la ha leído muchas veces en la Biblia. Creo que todos conocemos un poquito en qué consiste. Es una oración que Jesús nos enseñó, es una oración que nos enseña cómo orar al Padre Celestial, es una oración sencilla pero bastante poderosa. Se le conoce como la oración maestra, la oración del Señor. Y ciertamente, hermanos, no se necesita quizás ser tan teólogo, digamos, tan devoto para conocerla. Es posible que incluso para muchas personas esta sea la única oración que una gran mayoría de gente conozca. Como testimonio, yo puedo decir que desde pequeño mi madre me enseñó la oración del Padre Nuestro, aunque nunca la había leído en la Biblia. De hecho, yo no sabía cuando era pequeño que esta oración se hallaba en los evangelios. Y pues es posible que muchos tengan esta experiencia de conocer la oración del Padre Nuestro, pero no saber exactamente qué significa ni por qué la oramos, por qué la decimos, por qué razón el pueblo cristiano sigue releyendo y repitiendo estas palabras que son para nuestro corazón fuente de gran aliento, saber que tenemos un Padre en los cielos. Y la pregunta persiste, ¿qué desea Jesús que aprendamos cuando oramos? ¿Qué significa realmente esta oración? Bien, en esta tarde, hermanos, vamos a estudiar la oración del Padre Nuestro y vamos a analizarla en cuatro partes principales, que creemos que la oración puede dividirse muy bien en cuatro áreas muy grandes, en cuatro secciones. Y esto pues nos enseña cómo debemos nosotros también armar nuestras propias oraciones para venir ante el Padre y tener una comunión con Cristo de forma cercana, de forma que el Señor siga bendiciéndonos. Entonces, hermanos, vamos a ir al punto. Les ruego por favor que tengan sus Biblias a la mano, aunque nosotros proyectamos versículos, pero siempre es bueno que usted tenga su Biblia y pueda remarcar, pueda subrayar, pueda hacer algunas anotaciones incluso en margen. Como dije, la oración del Padre Nuestro se puede dividir en cuatro partes importantes. Y vamos a comenzar diciendo lo que Jesús va a encabezar o con lo que Jesús va a encabezar esta oración, la cual le llamamos como este reconocimiento de quién es Dios. La oración del Padre Nuestro se encuentra en Mateo capítulo 6 a partir del versículo 9. Y Jesús dice lo siguiente: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Así es como inicia esta oración maestra. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué ese inicio? ¿Por qué razón ese encabezado? Toda palabra que Jesús dice no es por casualidad, tiene un propósito y entendemos que Jesús quiere comenzar su oración de esta manera porque
quiere enseñarnos primeramente a identificar quién es nuestro Dios y qué clase de Dios es. Es muy importante que nosotros tengamos la certeza y la seguridad de a quién estamos orando. No estamos orando al aire, no estamos hablando solos, no estamos orando o hablando con un amigo imaginario como algunos ateos presumen o nos acusan de que Dios no existe. Nosotros oramos a un Dios específico, un Dios que sale de toda concepción humana, un Dios que incluso sale de toda concepción terrenal, y el encabezado de esta oración es bastante importante porque identifica qué clase de Dios es este. Esta oración nos habla de un Dios inmenso, majestuoso, cuya habitación está en los cielos. Y por eso Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que Jesús quiere decirnos y enseñarnos es que nuestro Dios no es un Dios terrenal, no es un Dios de las naturalezas como en tiempos de Jesús o en tiempos antiguos se creía. Usted sabe que había el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de los mares, el dios del fuego, pero cuando dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, quiere decir que hay un Dios que es todavía mucho más amplio de lo que nosotros podamos imaginar, que nosotros no alcanzamos a comprender qué tan vasto es ese Dios. No lo comprendemos, pero sabemos dónde está. Y esto es muy importante, hermanos, porque nuestras oraciones no se deben hacer en ningún momento al vacío. No deben ser oraciones que hagamos sin un previo conocimiento de quién es Dios. Nosotros no podemos orar solamente por orar y nosotros no lo hacemos así. Nosotros oramos al Dios eterno. Jeremías, cuando escribe una profecía, Jeremías en el capítulo 9, versículo 24, les enseña a los judíos lo siguiente. Les dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías llama la atención al hecho de que el pueblo tiene que entender y tiene que conocer qué clase de Dios es nuestro Dios, qué clase de Dios es el Dios verdadero. Evidentemente, en tiempos de Jeremías había muchas discusiones en torno a dioses menores, vamos a llamarlos así, a dioses que algunos pueblos tenían, que ya mencioné, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la siembra, el dios del fuego, etcétera, y que en muchas ocasiones, pues las naciones competían para ver quién tenía el mejor Dios. Y por eso Jeremías dice, nuestro Dios no necesita ni siquiera competir, pero sí necesita ser entendido y comprendido y sobre todo conocido. Por eso dice que el que se alabe debe alabarse en este sentido, en entender y conocer que yo soy Jehová. Y aquí lo que Jesús quiere enseñarnos en primer lugar, al hablar acerca del Dios que está en los cielos, Jesús nos quiere llamar la atención a que no es un Dios que nosotros nos formemos o que nosotros imaginemos. Y aquí tenemos que hacer esta acotación en el sentido de que hay muchísimas personas que tienen una idea de quién es Dios, pero no saben quién es Dios. Es decir, se forman su propio concepto de Dios y creen que Dios es de una manera, es de otra manera, pero no buscan en las escrituras acerca de ese Dios eterno. Entonces Jesús no nos llama aquí a que cada uno de nosotros arme su propio concepto de Dios. No se trata de preguntar quién es Dios para ti, se trata de responder qué dice la Biblia que es Dios, qué dice Jesús que es Dios. Esto es muy importante. Si usted no sabe quién es Dios, ¿cómo está seguro de que su oración va a ser escuchada y que su oración va a ser contestada? Hay gente que no entiende este principio que es bastante básico. Si no conocemos quién es Dios, no conocemos si lo que le pedimos le agrada o no le agrada. No conocemos si realmente, si no conocemos a Dios, no sabemos exactamente si Dios quiere o va a escucharnos. ¿Cómo está usted tan seguro que Dios le escucha? ¿Cómo está usted tan seguro que Dios atiende a sus oraciones? ¿Cómo está seguro usted que sus oraciones tienen respuesta? Bien,
La única forma de saberlo con certeza es yendo a la fuente que es la palabra del Señor. Por eso, cuando Jesús inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, es más que solamente un encabezado bonito que dice, Dios, eres mío. No, eres nuestro, es un Dios de pueblo, es un Dios comunitario, pero que no habita en nuestro pensar, que no habita en nuestro corazón incluso, aunque decimos comúnmente, Dios está en mi corazón. Dios está en los cielos. Y desde los cielos Él oye, y desde los cielos le podemos nosotros adorar. Y la siguiente parte de la oración la podemos clasificar como sigue, con tres peticiones de adoración. ¿Por qué tres? Bien, vamos a leer versículo 9, la tercera parte del versículo 9 y el versículo 10, que dicen así. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Algo que vamos a mencionar un poquito más adelante en el siguiente punto es de que Jesús no inicia diciendo, Señor, Dios eterno, dame esto, dame aquello, y por favor concédeme esto y esto y esto y esto. Jesús se ocupa en primer lugar de una alabanza al Señor. Le reconoce, le dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también así también en la tierra. Y lo que Jesús quiere decirnos es que lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras oraciones es adorar al Señor por quién es Él. El fin principal del hombre es adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestra adoración le da a Dios la gloria eterna, le da a Dios su posición de Dios. No es que Dios sea un genio de la lámpara mágica que conceda todo lo que pedimos, sino que la oración sirve para demostrar, amados míos, para demostrar cuánto le amamos, cuánto le conocemos y cuánto reconocemos qué es Él y quién es Él. Nuestra vida no tiene sentido si solamente estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y Jesús eso es lo que quiere enseñarnos. Para Jesús, la vida del creyente tiene sentido cuando adoramos a Dios y cuando nos enfocamos en este propósito. Pareciera algunas peticiones que no tienen mucho que ver con esto porque decimos, bueno, ¿qué tiene que ver el que yo reconozca o que yo diga que santificado sea tu nombre, que haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo? Bien, vamos a seccionar estas tres peticiones. En primer lugar, Jesús le dice a Dios, ustedes orarán así, dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Bien, lo que Jesús quiere decirnos al mismo tiempo que reconocemos quién es Dios, es que Jesús sabe quién es Dios. Jesús, como dijimos hace un momento, en su encabezado, Jesús quiere decirnos y llamarnos la atención a qué clase de Dios estamos orando. Y cuando nosotros le adoramos, en parte también reconocemos lo que Él es. Y reconocemos que Él es santo. Reconocemos que Él es Dios. Reconocemos y deseamos que nada manche su santidad, que Él siga siendo Dios, siga siendo puro y siga siendo santo. Cuando usted ora diciéndole, Dios, santificado sea tu nombre, decimos, Señor, tú eres santo, tú eres eterno, tú eres el que está más allá de mi propia realidad, porque mi realidad como ser humano está llena de pecado y tú no tienes pecado. Así pues, cuando nosotros reconocemos a Dios en su santidad, reconocemos también que nosotros no somos santos y que deseamos que Él se mantenga puro, se mantenga santo, se mantenga fiel. La siguiente petición es, venga tu reino. Y esta petición de venga tu reino es un reconocimiento a la soberanía de Dios. Reconocemos que Dios es rey y que su dominio sea sobre todo, que su reino se establezca completamente en la tierra. Si usted se fija hasta este momento, nosotros no estamos pidiendo nada para nosotros, estamos pidiendo para Dios, estamos diciéndole, Dios, queremos que tú sigas siendo santo, reconocemos que tú eres santo, pero también queremos que tu voluntad siempre sea hecha. Y esto es muy importante en nuestro tiempo,
porque el hombre el día de hoy busca lo contrario, busca que su voluntad se haga. Yo no quiero que la gente se salga con la suya, quiero que yo salirme con la mía, quiero que la gente me escuche, la gente atienda mis necesidades, que todo lo que existe sirva para mis propósitos. Jesús dice, no, todo tiene que ser para los propósitos de Dios, porque ese debería ser el enfoque del creyente. Ahora, la tercera petición en este rubro acerca de venga tu reino es bastante similar y dice, hágase tu voluntad. Y reconocemos que Dios es soberano y deseamos que solamente su voluntad pueda llevarse a cabo. No le pedimos, Señor, por favor, haz lo que yo quiera. Esa tentación tenemos mucho cuando venimos a Cristo. Queremos que las cosas se hagan como yo quiera. Señor, yo quiero que me lo concedas así. Yo quiero que pedirte algo, pero quiero que sea de esta manera. Pero con esta oración Jesús dice, miren, no se trata de lo que tú quieras, porque muchas veces lo que nosotros queremos no es lo mejor, no es lo óptimo, no es algo que va a glorificar a Dios y que a final de cuentas sea para mi propio provecho. Lo mejor es depositar nuestra confianza en ese Dios eterno, sabio, que conoce nuestra vida, porque Él sabe lo que es mejor. Y por eso, mis amados, hablamos de que estas tres peticiones son peticiones de adoración en ese sentido. De allí que Jesús desea enseñarnos que la adoración es lo más importante que debemos pedir a Dios. La adoración debe ser el enfoque principal del ser humano. Por eso los teólogos hablaban de el fin principal del hombre, que es adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora, la tercera petición o la tercera sección que nosotros hallamos en el Padre Nuestro es bastante interesante y por cierto que es bastante única. Es una petición de provisión. Hasta ahorita llevamos 4 peticiones. Conforme vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que la oración del Padre Nuestro en realidad ocupa 6 peticiones, de la cual o de las cuales solamente una es para nuestra provisión. Y usted sabe cuál es, ¿verdad? Dice el texto, Mateo capítulo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto nos asalta con muchas preguntas, porque si se fija, si usted es muy observador, la oración del Padre Nuestro, esta es la única petición que Jesús nos enseña de hacer a nuestro Dios. Si se fija, Jesús no dice, Señor, bendice mi vida, bendice mi trabajo, bendice a mi familia, bendice lo que estoy haciendo, o por favor, provéeme de todo cuanto necesito, dame esto, dame aquello. Generalmente nuestras oraciones ocupan más las peticiones, ¿cierto? Incluso así enseñamos a nuestros hijos a orar. En las noches, antes de dormir, nos acostamos con ellos o tenemos un tiempo con ellos y les decimos, hijo, por favor, ora a Dios. Y le enseñamos a orar por sus papás, por sus abuelitos, por sus hermanos, por sus primos, por sus tíos, por sus compañeritos de la escuela. Y son peticiones que ciertamente son buenas. Pero ¿no le parece extraño que Jesús, dentro de la oración del Padre Nuestro, solamente nos dé una petición de provisión material? Esto es bastante interesante, esto es muy interesante, en que solamente de 6 peticiones, solo una se enfoca en las necesidades materiales del creyente. Y esto nos arroja algunas preguntas. La primera es, ¿será que para Dios estas cosas no son importantes? ¿Será que para Dios el que nosotros pidamos por nuestro bien no importa? ¿Será que Dios le gusta más que lo adoremos a que estemos pidiendo y pidiendo y pidiendo para nosotros? Porque todo el tiempo lo hacemos, por salud, por la familia, por el trabajo, por todo, por el pan. Pero Jesús solamente tiene una petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Por qué Jesús nos enseña eso? ¿A Dios no le importa?
¿O será quizá porque no hay necesidad de hacer estas peticiones porque de todos modos Dios ya sabe lo que necesitamos? Y creemos que esa es la razón principal. Algo que no mencionamos hace un momento, pero que vale la pena analizar en este punto, es que Jesús interesantemente llama a la oración Padre Nuestro. Si se fija, Jesús no utiliza lenguaje bastante rimbombante para hablar Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, que no está mal, ni tampoco utiliza alguna fórmula que escuchamos desde los púlpitos o desde los altares, hablándole a Dios como si, no sé, Dios fuera un ser que necesita todos estos títulos. Simplemente le dice Padre. Y creo que muchos han analizado esto en el sentido de que cuando Jesús dice la palabra Padre, en el idioma original en el que Jesús enseña esta oración, Jesús utiliza la palabra Abba. Y la palabra Abba significa papá, pero de forma cariñosa, que nosotros podemos traducir como cuando le hablamos cariñosamente a nuestro padre y le decimos papi o papito. Así pues, Jesús le habla cariñosamente a Dios, porque es su Padre. Y en esa mentalidad del Padre, Jesús sabe que Dios como Padre siempre está al cuidado de sus hijos, que somos nosotros. Así que cuando nosotros oramos, Padre nuestro, también reconocemos que, Señor, nosotros somos tus hijos. ¿Y qué padre no va a cuidar a sus hijos? Parece que el argumento de nuestro Señor Jesucristo para hacer una petición material descansa en lo que precisamente Jesús ya nos había dicho antes. En Mateo capítulo 7 y 8, unas palabras antes de entrar de lleno a la oración del Padre Nuestro, Jesús les dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús dice, Dios es nuestro Padre, y antes de que nosotros le pidamos algo, Dios de hecho ya nos los ha concedido si es que es algo que necesitamos. Y pongo el siguiente ejemplo. Si usted tiene un hijo que de repente necesita zapatos, usted no esperaría que su hijo se los pida, ¿cierto? Si es pequeñito, los pequeños a veces tienden a ser descuidados, olvidadizos, no avisan cuando el zapatito ya se rompió, no avisan cuando a lo mejor el pantalón está roto, ellos no avisan estas cosas. Pero usted como padre, usted lo sabe. Y usted de repente ve a su hijo que está creciendo y dice, esa playera, hijo, ya no te queda, te voy a comprar una nueva. ¿Sabes qué? Creo que has crecido y tus pies están creciendo y estos zapatos ya te aprietan. Te voy a comprar zapatos nuevos. Lo hacemos todo el tiempo con la comida, ¿cierto? Preparamos comida y les damos de comer a nuestros hijos antes incluso que lo pidan, porque queremos ser buenos padres. Esta lógica es la que Jesús muestra y enseña a todos aquellos que somos hijos de Dios y nos dice, nuestro Dios es nuestro Padre y Él nos cuida. Y antes de que nosotros reconozcamos una necesidad, Dios ya la suplió. Dios ya sabe lo que necesitamos. Y por esa razón, hermanos, antes decíamos que es válido que nosotros digamos, Señor, hágase tu voluntad. Porque muchas veces nosotros pedimos cosas que, repito, no nos convienen. Así pues, Jesús quiere que depositemos nuestra fe en Él. Pero esto no significa, hermanos, que no sea bueno el solicitarle. Es válido solicitarle al Señor el sustento cotidiano. Pero en el creyente debe existir la fe de que Dios provee todo para nuestra subsistencia. No porque Dios sea olvidadizo, no significa que no nos esté proveyendo. Hay algo que quizá está pasando. Quizá Dios quiere probar nuestra fe. Es probable que Dios quiere que nos impongamos ante las adversidades.
pero Dios nunca dejará de suplirnos. Dios nunca dejará de proveernos. Y por eso Jesús también enseña dentro de este marco de la oración del Padre Nuestro y dentro de este marco del Sermón del Monte la siguiente enseñanza. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí tenemos, mis amados hermanos, un argumento más de nuestro Señor Jesucristo para decirnos, no se preocupen. Aun cuando no le pidan nada, Dios les va a proveer. Si quieren pedirlo, háganlo, pero háganlo con sabiduría. Háganlo siempre solicitando que Dios haga primeramente su voluntad. Porque si pedimos su voluntad o pedimos que se haga su voluntad, entonces todo lo demás el Señor nos dará por añadidura. Y finalmente, dentro de la oración del Padre Nuestro, Jesús finaliza con dos peticiones más que le vamos a llamar como dos peticiones de auxilio espiritual para agradarle a Él. Y leemos el texto, Mateo 6, versículo 12 al 13. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús inicia la oración y la termina dándole la gloria a Dios. ¿Por qué decimos la gloria a Dios? Bien, recuerden, las tres peticiones son peticiones de adoración. Le adoramos a Dios. La segunda petición es una petición de provisión material. Y esta terceras peticiones, la quinta y la sexta, consisten en que queremos ser agradables delante del Señor. Queremos que Él se complazca en nosotros porque nosotros sabemos que todo es y debe ser a Él. Nuestra oración debería siempre ser agradables ante Él, ante todo. Y estas últimas dos peticiones tienen razón de ser cuando en el deseo del creyente de ser agradable a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que el Señor se agrade en mí. Yo quiero que el Señor se goce en mí. Y por esta razón yo pido dos cosas, que perdone mis pecados y que me libre del mal, que me libre de la tentación. Y estas peticiones, hermanos, tienen el sentido de que reconocemos que el hombre por sí mismo es incapaz de agradar a Dios. Por lo tanto, necesitamos su ayuda. No podemos evitar pecar. Y por eso le pedimos, Señor, perdona nuestros pecados. Y viene el compromiso, por supuesto, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden o a los que pecan en nuestra contra, podría decirse también. Pero también reconocemos que el pecado nos llama bastante la atención y que las tentaciones nos arrojan a veces a los brazos del pecado y le decimos, Señor, líbranos de esa tentación, líbranos del mal, guárdanos de hacer esto. El creyente vive para Dios todos los días y eso es lo que Cristo quiere enseñarnos. Cristo quiere decirnos, ustedes tienen que vivir o tienen que pedir al Señor vivir de la mejor manera, santa, gozosa y para alabanza y gloria de su nombre. Decimos, hermanos, que nuestro pleno gozo y nuestro mayor bien es agradarle, no como medio para ganarnos su amor, sino como gratitud y alabanza, debido a que, como dijimos, somos hijos suyos. Ahora, desarrollemos estas dos peticiones finales que Jesús nos enseña. Primeramente nos dice, perdona nuestras deudas. Y esta petición significa esencialmente que reconocemos que somos pecadores y que solo podemos acercarnos a Dios por su propio perdón, no porque nosotros podamos de alguna forma borrar nuestras iniquidades. No hay obra, no hay acto que podamos hacer para que nuestros pecados sean quitados, sino simplemente por la sangre de Jesucristo. Simplemente porque Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Pero también, hermanos, cuando dice el texto, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
Pues también este perdonar nuestras deudas nos compromete a perdonar a otros sus propias ofensas. Y esto es algo que a veces definitivamente no queremos hacer. Dios quiere enseñarnos humildad. Jesús quiere enseñarnos humildad. Jesús quiere decirnos, mira, Dios te perdona, pero también necesitas hacer lo mismo. Y la última petición, la cual es, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esto significa que reconocemos nuestra debilidad ante el pecado y la tentación, porque somos fácilmente influenciables. No pensemos, amados míos, que por nuestra propia fortaleza, que por nuestra propia destreza, nuestra propia sabiduría, podamos escapar de las garras del enemigo. Somos fácilmente influenciables. Y por eso pedimos al Señor, Señor, por favor, no nos metas en tentación, no permitas que la tentación se apodere de nosotros. Y la siguiente parte es muy interesante porque ¿sabía usted que realmente en el griego, cuando dice líbranos del mal, la idea es líbranos del maligno? Y esta es una petición de querer ser libres para servir únicamente a Dios. Lo que queremos manifestar con esta oración, lo que Jesús quiere enseñarnos con esta oración, al final, esta petición es, Señor, por favor, haz que nosotros vivamos únicamente para agradarte a ti. Que nuestro corazón sea totalmente libre del pecado para servirte a ti, para amarte a ti. No queremos saber nada más. De esta manera, mis amados, la oración del Padre Nuestro engloba lo que el creyente debe hacer con sus oraciones. Y creo que es válido el que hagamos ese repaso. En primer lugar, recuerde que para orar a Dios primero tenemos que conocerle plenamente, según lo que enseña la Biblia. No crea en Dios según su propia opinión, según lo que escuchó por allí, según lo que alguien más dice. Lea en la palabra, busque en la palabra qué es lo que la misma palabra nos habla acerca de Dios, de su carácter, de su persona, y viva de acuerdo a ello. En segundo lugar, mis amados hermanos, recuerden que debemos siempre orar para alabarle a Él. Nuestra adoración debe ser la tónica de todas nuestras oraciones. Un error que cometemos común y constantemente es creer que la oración es una especie de lista de peticiones para nosotros. No cometamos esos errores. De hecho, yo siempre le propongo a la iglesia lo siguiente. A veces nosotros gozamos de muchas bendiciones que no hemos dado gracias. Y yo lo desafío a una tarea. ¿Qué le parece si en la próxima petición que usted haga al Señor le da gracias a Dios por 10 cosas que usted ya disfruta? Y se va a dar cuenta que siempre hay un motivo para agradecer y glorificar a nuestro Dios. Por lo tanto, nuestra adoración siempre debe ser la tónica de nuestras oraciones. También Dios suple nuestras necesidades materiales. Recuérdelo, usted es el hijo de ese Dios Padre que está en los cielos. Y aunque le agrada que lo solicitemos, sabemos que es un Dios de amor que de todos modos suple aun cuando nosotros no lo pidamos. Si usted observa las oraciones de Jesús, muy pocas veces Jesús pide para sí mismo. Y de hecho, nunca va a encontrar una oración como, Señor, cuida mi salud, te pido por mi mamá. Jesús no ora de esa manera porque Él sabe que el Padre Celestial se está ocupando de sus necesidades. No le dice, Señor, pues mañana no sabemos qué vamos a comer, por favor, que nos den algo de comer, porque Jesús sabe que el Padre Celestial lo está sustentando. Es muy interesante si usted analiza las oraciones de Cristo, qué es lo que Cristo le pide, qué es lo que Cristo está haciendo con estas oraciones. Y creo que es algo que podemos imitar. Y finalmente, hermano, recuerde, siempre debemos pedir ser maduros, ser de agradables o agradables para Él, porque le amamos. Pedirle al Señor, Padre, queremos ser todo para ti, queremos ser los mejores cristianos para ti, no para presumir, sino para glorificarte, porque nuestra intención, nuestra vida cumple su propósito cuando te adoramos. Amados, ¿qué les parece? ¿Le gustaría orar de esa manera? ¿Le gustaría que sus oraciones tuviesen esos contenidos? El Padre Nuestro no solamente es un rezo que se dice, que se repite y que se vuelve a repetir, tiene un gran significado.
pero el significado haya sentido cuando nosotros aplicamos los principios de esa oración a nuestras propias oraciones. Así pues, espero que el estudio le haya servido, le haya ayudado. Y amado, como sabe, estamos contentos de hacer estos videos, estamos dichosos. Me gustaría escuchar sus comentarios, me gustaría saber si usted tiene un grupo familiar, un grupo pequeño, escríbame un correo y con mucho gusto le contestaré. Amados, pues les deseo muy bonita tarde. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.